Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde celebramos las sorpresas, el romance y sobre todo, la felicidad. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y con mucho amor en el aire. Hoy les traigo un vídeo que me emociona muchísimo porque se trata de una historia de amor real, de un gesto precioso y de una sorpresa que sinceramente, a mí me dejo superíndice 3 con la boca abierta. ¿Listos para ser testigos de una explosión superíndice 3N de romanticismo? Pues prepúlrense porque hoy vamos a ver superíndice 3 Burak le da una romántica sorpresa a Neslihan. Lo escucharon bien. Burak, el rey de los detalles, ha preparado algo realmente especial para su amada Neslihan, y yo tengo todos los detalles jugosos para compartir con ustedes. Pero antes de sumergirnos en esta historia de amor, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no estuvieron suscritos a mi canal, copyright estuvieron esperando. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de amor, sorpresas y muchísima buena vibra. No se van a arrepentir. Además, si les gusta lo que ven, no olviden dejarme un me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos. Entre seamos mejor. Ahora sin preámbulos vamos a descubrir la romántica sorpresa de Burak para Neslihan. Todo comenzó superíndice 3 hace unas semanas, cuando Burak se puso en contacto conmigo. Me contó superíndice 3 que quiero organizar algo muy especial para Neslihan, algo que la dejara completamente sin palabras y que le demostrara lo mucho que la ama. Me dijo que Neslihan es una persona muy especial en su vida, su confidente, su mejor amiga, su compau más menos era de aventuras y por supuesto, el amor de su vida. Quiero sorprenderla con algo que fuera significativo para ambos, algo que reflejara su historia de amor y todos los momentos hermosos que han compartido juntos. Burak, al contarme sobre Neslihan, irradiaba una dulzura que pocas veces he visto. Hablaba de ella con una admiración palpable, describiendo su inteligencia, su sentido del humor, y su increíble capacidad para apoyarlo en los momentos difíciles. Me confesó que Neslihan no solo era su pareja, sino también su roca, el faro que lo guiaba a través de las tormentas. Quería que la sorpresa reflejara esa profundidad de conexión, que no fuera solo un gesto bonito, sino una declaración de amor que resonara con la historia que habían construido juntos. Después copyright de varias conversaciones, brainstorming sessions y muchas ideas locas, llegamos a la conclusión superíndice 3N de que lo mejor era organizar una cena romántica sorpresa en un lugar muy especial para ellos, el restaurante donde tuvieron su primera cita. Copyright clásico y romántico. Pero lo mejor de todo es que Burak no quiero a que fuera una simple cena. Quiero a transformarla en una experiencia inolvidable. Recuerdo la primera idea que me propuso Burak, un flashmob. Sí lo sé, suena a película romántica, pero él estaba realmente entusiasmado con la idea de reunir a amigos y familiares para una coreografía sorpresa en medio del restaurante. Aunque la idea era adorable, después de analizar la logística y considerando la personalidad un poco más reservada de Neslihan, decidimos que quizás era un poco exagerado para ella. Lo que queríamos era algo íntimo y personal, algo que resaltara la conexión entre ellos dos, no un espectáculo masivo. También pensamos en una proyección de fotos y vídeos en una pantalla gigante en la plaza principal, pero rápidamente descartamos esa opción debido al clima impredecible y la dificultad de mantenerlo en secreto. Burak estaba decidido a que Neslihan no sospechara absolutamente nada, y cada idea que proponíamos la analizábamos con lupa para asegurarnos de que no hubiera ninguna posibilidad de que se filtrara la sorpresa. Así que empezamos a planificar cada detalle cuidadosamente. Primero nos pusimos en contacto con el restaurante y les explicamos la situación superíndice 3N. Afortunadamente se mostraron muy colaboradores y nos ofrecieron toda su ayuda para que la sorpresa fuera perfecta. Acordamos que Burak llegara al restaurante unas horas antes que Neslihan para decorar el lugar con fotos de ambos, velas aromáticas, flores frescas y globos con forma de corazón superíndice 3N. También copyright preparamos una playlist con las canciones favoritas de Neslihan y reservamos su mesa favorita, con vistas a la ciudad. La elección del restaurante fue crucial. No solo era el lugar de su primera cita, sino que también tenía un significado especial para ambos. Recuerdo que Burak me contó que durante esa primera cita, a pesar de los nervios iniciales, se sintieron inmediatamente conectados.
Hablaron durante horas, rieron, compartieron sus sueños y aspiraciones, y al final de la noche, ambos sabían que algo especial había nacido. El restaurante era un símbolo de ese inicio mágico, un lugar que evocaba recuerdos preciosos y sentimientos profundos. Convencer al restaurante para que nos dejara transformar su espacio fue un desafío. Tuvimos que asegurarle al gerente que seríamos extremadamente cuidadosos y que dejaríamos todo impecable después de la sorpresa. Afortunadamente, después de una larga conversación y de mostrarle algunas ideas de cómo pensábamos decorar, accedió encantado a colaborar. Incluso nos ofreció algunas sugerencias para hacer la noche aún más especial, como preparar un menú personalizado con los platos favoritos de Neslihan. El día de la sorpresa, Burak estaba muy nervioso, pero también copyright N muy emocionado. Llegó superíndice 3 al restaurante con una gran sonrisa en el rostro y se puso manos a la obra. Decoró superíndice 3 la mesa con mucho cuidado, colocó superíndice 3 las fotos de ambos en lugares estratu copyright hicos y encendió superíndice 3 las velas. El ambiente era simplemente muy hico. Ver a Burak transformando el restaurante con tanto amor y dedicación fue realmente conmovedor. Cada foto, cada vela, cada flor era colocada con un cuidado meticuloso, como si estuviera construyendo un altar al amor. Había preparado una presentación de fotos que abarcaba toda su relación, desde los primeros selfies torpes hasta las fotos profesionales de sus viajes juntos. Cada imagen contaba una historia, un capítulo en su libro de amor, y Burak quería que Neslihan reviviera cada uno de esos momentos al entrar al restaurante. Recuerdo que mientras decoraba, Burak no paraba de hablar de Neslihan, de lo mucho que la amaba, de lo agradecido que estaba de tenerla en su vida. Me contó anécdotas divertidas, momentos tiernos y desafíos que habían superado juntos. Era evidente que su amor era profundo y genuino, y que la sorpresa era solo una pequeña muestra de la inmensidad de sus sentimientos. Mientras tanto, yo estaba esperando a Neslihan cerca del restaurante. Burak me había pedido que la recogiera y la llevara al lugar sin que sospechara nada. Le dije que íbamos a cenar juntas para ponernos al día y que me apetecua mucho probar un nuevo restaurante que había descubierto. La tarea de mantener a Neslihan ajena a la sorpresa fue una misión de alto riesgo. Tuvimos que coordinar nuestros movimientos con precisión milimétrica para evitar cualquier sospecha. Inventé una excusa convincente para justificar mi repentino interés en ese restaurante, y me aseguré de que Neslihan no viera ninguna señal que pudiera delatar la sorpresa. Fue una actuación digna de un premio Oscar, les aseguro. Antes de recoger a Neslihan, me aseguré de que todo estuviera listo en el restaurante. Llamé a Burak para confirmar que la decoración estaba terminada, y que el personal del restaurante estaba al tanto de la situación. Todo estaba en perfecto orden, listo para recibir a la protagonista de esta historia de amor. Neslihan llegó superíndice 3 puntual a la cita, radiante como siempre. Estaba vestida con un vestido precioso y lucua una sonrisa encantadora. Durante el camino al restaurante estuvimos charlando de todo y de nada, tratando de mantener la conversación superíndice 3 en el omún, ese normal posible para que no sospechara nada. Recuerdo que Neslihan estaba particularmente animada esa noche. Me contó sobre sus proyectos en el trabajo, sus planes para el fin de semana, y sus sueños para el futuro. Estaba llena de energía y entusiasmo, y era evidente que estaba disfrutando de su vida. Me sentí un poco culpable por mantenerla en la oscuridad sobre la sorpresa, pero sabía que valdría la pena cuando viera la cara de felicidad que pondría al descubrir lo que Burak había preparado para ella. La conversación fluyó con naturalidad, y Neslihan no sospechó nada en absoluto. Hablamos de trivialidades, chismes y recuerdos divertidos, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera levantar sospechas. Fue un ejercicio de control emocional y actuación digno de admiración, si me permiten decirlo. Cuando llegamos al restaurante, Neslihan se quedó superíndice 3 un poco más menosada. Me dijo que le sonaba el lugar, pero no recordaba haber estado allí antes. Yo me limito copyright a sonreír y le dije que era un sitio muy bonito y que le iba a encantar. La tensión era palpable en el aire. Estaba a punto de revelarse la sorpresa, y yo estaba tan nerviosa como si fuera yo la que iba a recibirla. Vi la confusión en el rostro de Neslihan al reconocer el restaurante, pero rápidamente la disipó pensando que quizás se había confundido. La sorpresa llegó superíndice 3 cuando entramos al restaurante y Neslihan vio a Burak esperándola en la mesa, rodeado de fotos, velas y flores.
Su cara se iluminó superíndice 3 de inmediato y sus ojos se llenaron de grimas de emoción superíndice 3N. No se lo podía creer. El momento en que Neslihan vio a Burak fue simplemente mágico. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad, y su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa, incredulidad y amor puro. Fue un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. Burak se levantó superíndice 3 de la mesa, se acercó superíndice 3 a Neslihan y la abrazó superíndice 3 con todas sus fuerzas. Le dijo que la amaba con todo su corazón superíndice 3N y que quería pasar el resto de su vida con ella. Neslihan, sin poder contener las lágrimas, le respondió superíndice 3 que ella también copyright N lo amaba muchísimo y que era el hombre de su vida. El abrazo entre Burak y Neslihan fue un abrazo de esos que transmiten todo el amor y la conexión que existe entre dos personas. Era un abrazo que hablaba por sí solo, que contaba la historia de su relación, de sus momentos felices, de sus desafíos superados y de su futuro juntos. Fue un momento realmente emotivo y conmovedor. Todos los que estuvimos en el restaurante aplaudimos y vitoreamos a la pareja. Se notaba que su amor era puro, sincero y verdadero. La reacción de los demás comensales fue increíble. Todos se unieron a la celebración, aplaudiendo, felicitando a la pareja y compartiendo su alegría. Fue un momento de conexión humana, de celebración del amor, que trascendió las barreras sociales y culturales. Después copyright ese del abrazo, Burak y Neslihan se sentaron a la mesa y disfrutaron de una deliciosa cena romántica. Estuvieron charlando, riendo y recordando los momentos especiales de su relación superíndice 3N. Se notaba que estaban muy enamorados y que eran muy felices juntos. Durante la cena, Burak le entregó superíndice 3 a Neslihan un regalo muy especial, un collar con un dije en forma de corazón superíndice 3N con sus iniciales grabadas. Neslihan se emocionó superíndice 3 muchísimo y le dio un beso a Burak en agradecimiento. La noche terminó superíndice 3 con un baile romántico bajo la luz de las velas. Burak y Neslihan bailaron al son de su canción superíndice 3N favorita, abrazados y mirándose a los ojos. Fue un momento mágico e inolvidable. Sinceramente fue un placer ser parte de esta sorpresa tan especial. Me encantó superíndice 3 ver la felicidad en los rostros de Burak y Neslihan y ser testigo de su amor. Creo que todos deberíamos aprender de ellos y esforzarnos por mantener viva la llama del amor en nuestras relaciones. Los pequeños menos detalles, las sorpresas inesperadas y los gestos románticos son fundamentales para fortalecer el vínculo con nuestra pareja y mantener la pasión superíndice 3 en encendida. Y ahora, mis queridos enamorados, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia de amor. Recapitulando, vimos CEU superíndice 3 Burak preparó superíndice 3 una cena romántica sorpresa para Neslihan en el restaurante donde tuvieron su primera cita, decorando el lugar con fotos, velas y flores, y regaló dándole un collar con sus iniciales. Fue una noche llena de emoción superíndice 3N, amor y felicidad. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen más menos en estas aventuras románticas y que compartan mi pasión superíndice 3N por el amor. Ahora me gustaría saber qué copyright les pareció superíndice 3 la sorpresa de Burak. ¿Les gustaría que les organizaran algo a su? ¿CUL es el gesto ese romántico que han recibido o que han hecho por alguien? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con todos sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos llenos de amor, sorpresas y muchísima buena vibra. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 enamorados.